Nuestra exposición de hoy se referirá al cáncer del labio. Es importante su conocimiento, especialmente por su frecuencia. Más del 30 y a veces del 50, según las estadísticas por ciento, de los cánceres que se localizan en la boca pertenecen al labio. Y hay otro hecho importante, es que haciendo profilaxis de los procesos que le preceden, hasta podría evitarse la aparición del cáncer del labio. Por supuesto, estamos hablando de tumores malignos. Los tumores malignos pueden tener distintos orígenes. Por ejemplo, ser mesenquimales, que son los sarcomas, o ser melánicos, que son los melanomas, o ser epiteliales, que son los carcinomas, o epiteliomas, que es una manera de expresión que se usa en el país y copiado de los franceses, pero que es sinónimo epitelioma de carcinoma. Hay algunos otros tumores malignos derivados de cresta neural, como podría ser, por ejemplo, el schwannoma maligno. Los sarcomas en el labio son excepcionales. Los melanomas también lo son. El schwannoma maligno se ve raramente. En cambio, los carcinomas son los que se observan en el labio. Digamos que los linfomas no son cánceres. Los linfomas son enfermedades de sistema. El cáncer, por ejemplo, tiene su tumor y de ahí derivan las metástasis. En cambio, en los linfomas hay focos múltiples, nacimiento por focos múltiples y no por metástasis. De manera que eliminamos los linfomas cuando estamos hablando de los tumores malignos. Dijimos que los carcinomas eran los que se veían más frecuentemente en el labio. Los carcinomas pueden ser vasocelulares, intermediarios, espinocelulares y glandulares. ¿Y cuál es el que se ve con mayor frecuencia en el labio? Los carcinomas espinocelulares. Los vasocelulares casi no se observan, los intermediarios lo mismo, y los glandulares existen, pero no en la proporción como existe el carcinoma espinocelular. Otra cosa interesante, prácticamente todos estos carcinomas espinocelulares se localizan en la semimucosa del labio. Los que están en la piel del labio se estudian dentro de los carcinomas de la piel, nada tienen que ver a lo que nos estamos refiriendo nosotros como cáncer del labio. Los de la mucosa son raros y siguen la evolución de un cáncer del interior de la boca, cosa que no ocurre con los carcinomas de la semimucosa. Y hay algo más. Se localizan especialmente en las semimucosas del labio inferior. Agregaremos que se ven prácticamente en hombres, 10-1, 13-1 según las distintas estadísticas. Entonces, en síntesis, cuando hablamos del cáncer del labio, estamos hablando de un carcinoma espinocelular de semimucosa, especialmente inferior, y que se localiza en hombres. Bueno, tenemos ya un enfoque de lo que posteriormente vamos a expresar sobre este tipo de cáncer. Hay un hecho fundamental, y es el nacimiento sobre procesos cancerizables del cáncer del labio. Acá en este cuadro se ven los procesos cancerizables, las queilitis, que son las más importantes, las queratosis actínica, la leucoplasia, el lupus eritematoso crónico, el líquen plano, las necrosis especialmente por los rayos
X, grandes quemaduras y traumatismos, y el llamado acantoqueratoma, del que luego vamos a decir qué significa. Sobre 463 pacientes con cáncer de labio observados hasta el año 1979, nosotros solamente en el 16.2% no hemos encontrado el proceso sobre el cual ha nacido el cáncer. Quiere decir que la mayoría del cáncer, la mayoría de los cánceres de labio nacen sobre procesos previos. Y aún en ese 17.2% es posible que algunos hayan nacido también sobre lesiones previas que nosotros no pudimos determinar. Y vamos a referirnos ahora a las queilitis, que dijimos que es el proceso más importante en la aparición de un cáncer de labio. ¿Qué es una queilitis? Es una inflamación inespecífica del labio. Por ejemplo, una sífilis en el labio o una blastomicosis sudamericana en el labio, bueno, son esas enfermedades localizadas en el labio, pero no decimos que es una queilitis. Las queilitis son inespecíficas, las causas son diferentes y aún más, los aspectos clínicos son múltiples. Para que podamos entender bien las queilitis, acá tenemos un corte fetal de un labio en esta diapositiva. Ustedes van a ver que existe la piel hacia el lado derecho con los folículos pilosebáceos. Después existe una zona que sería la semimucosa del labio, y después otra que es la mucosa del labio, donde hay glandulitas que van a desembocar precisamente ahí en la mucosa o en una zona entre la mucosa y la semimucosa que se llama línea de Klein. Bueno, entonces vemos que las queilitis pueden ser glandulares y no glandulares. Estas queilitis glandulares pueden ser superficiales o profundas. La superficial es la queilitis simple de Puente y Acevedo. Y digamos, hay una forma supurada de la superficial que se llama de Bael-Zuna, pero es que es igual que la queilitis glandular simple de Puente y Acevedo. Y hay una profunda que es la queilitis de Pollmann. Estas queilitis glandulares se han dicho muchas veces, especialmente los autores franceses, los españoles, que ven mucha queilitis glandular que da nacimiento al cáncer de labio. Nosotros no lo hemos observado. Pensamos que las mismas causas que pueden determinar otros procesos cancerizables, esas mismas causas pueden producir una queilitis glandular, pero que no nacen los cánceres sobre esa queilitis glandular. En primer lugar, porque han visto ustedes en el esquema del corte fetal que las glándulas, los conductos de las glándulas van a parar a la mucosa o a la línea de Klein entre la mucosa y la semimucosa. Y los cánceres de labio, ya hemos dicho, los carcinomas, que están en la semimucosa. Además, si el carcinoma de labio fuera, digamos, tuviera origen en las glándulas, la mayoría serían adenocarcinomas, y no lo son, son carcinomas espinocelulares. De manera que hay razones para decir que los cánceres de labio no nacen sobre las queilitis glandulares simples. ¿Y qué pasa con la de Pollmann o apostematosa, que es la profunda? Para nosotros esas queilitis que se presentan en forma submurada ya son cánceres. Los casos que hemos visto, que son pocos excepcionales, tenían la profundidad de un cáncer. De manera que es una expresión ya de un cáncer de labio y que da el aspecto, se podría decir que es una queilitis supurada profunda, pero que ya tiene un cáncer de labio. En síntesis, las queilitis glandulares, en nuestra experiencia, no dan cáncer de labio. Acá tenemos las queilitis no glandulares.
tenemos un cartel, una diapositiva, donde dice que las queilitis no glandulares pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Y las subagudas o crónicas pueden ser superficiales y profundas. No nos interesan las agudas, porque la mayoría son por contacto y no son precursoras del cáncer del labio. Nos interesan sí las crónicas. Y dentro de las crónicas tenemos varios tipos. La forma abrasiva, que es una erosión en el labio, las formas exfoliativas, que es una descamación del labio, las formas fisuradas, que son grietas, fisuras que se producen en el labio, y por fin pusimos las comisurales. En realidad, en la comisura hay muy poco labio, de manera que las que son más importantes son las abrasivas y las exfoliativas, especialmente estas últimas, cuyo factor es el sol. Por eso que las queilitis exfoliativas se ven en personas blancas, de ojos celestes y expuestas a las radiaciones solares, como pueden ser los trabajadores de la construcción, los deportistas, los marinos, etc. Entonces el cáncer del labio se ve mucho más en esa raza, porque la exposición solar produce esas queilitis exfoliativas. Y veamos una queilitis exfoliativa. Acá en esta diapositiva se ven escamas que están en el labio, en la semimucosa del labio inferior, y que pueden ser la iniciación o puede ser el proceso que antecede a un cáncer de labio. Y veamos esta otra diapositiva donde hay una pérdida de sustancia, una erosión. Esta es una queilitis abrasiva, llamada queilitis abrasiva de Manganotti, que son pérdidas de sustancia que, claro, no son ya de origen solar, sino digamos, son fumadores, son gente que tiene un mal hábito higiénico en la boca y procesos, digamos, infecciosos, bucales, y trae esas queilitis a nivel de la semimucosa del labio de tipo erosivo. A veces se van solitas, pero reaparecen y por fin terminan por dar un cáncer. Y acá tenemos otra diapositiva con una queilitis fisurada, es decir, con una grieta, que también al mismo tiempo es algo exfoliativa y podría dar origen al cáncer del labio. Y acá tenemos ya, digamos, pacientes donde, por ejemplo, en este paciente se ve la queilitis exfoliativa con el cáncer. Tenemos, a veces, esas queilitis exfoliativas se ven en algunas genodermatosis. ¿Qué quiere decir? Que son dermatosis que son hereditarias. Y se ven en gente que el sol les hace daño, como puede ser el xeroderma pigmentoso, donde tienen fotofobia, el sol les hace cerrar los ojos, donde tienen una piel de viejo, porque el sol ya desde las edades tempranas le produce lesiones, pigmentaciones, piel seca, y se ven queilitis exfoliativas. Y en el xeroderma pigmentoso, en este enfermo que presentamos, tiene ya un cáncer de labio. Pero hay otras lesiones precancerosas que nosotros hemos hecho mención. Por ejemplo, el lupus eritematoso. Lupus eritematoso. Es un proceso, el tipo crónico, no el tipo agudo, que en el labio da unas lesiones escamosas, con algo de atrofia, escamas difíciles de sacar, y que forma parte de un gran cuadro llamado lupus eritematoso crónico. En el labio pueden dar cáncer, no así en la mucosa yugal, donde a veces también se localiza. Y acá estamos viendo un lupus eritematoso con un cáncer. A veces el sol determina la aparición no de queilitis exfoliativas, donde todo el labio tiene descamación, sino lesiones que se llaman de queratosis actínicas, que son acumulaciones de escama pero muy localizadas, como se ven a veces en la cara de pacientes también expuestos al sol y con predisposición especial. Acá tenemos un tipo de queratosis actínica con cáncer.
Acá en esta otra diapositiva hay una leucoplasia con cáncer. Acá tenemos un líquen plano que parece una queritis abrasiva, pero no lo es. Fíjense ustedes las ramificaciones que tiene de líquen y que también predispone al cáncer, y allí había un cáncer in situ. Y acá tenemos un queratoacantoma, un acantoqueratoma. Después vamos a explicar la diferencia que hay entre el acantoqueratoma y el queratoacantoma. Acá hay un acantoqueratoma, que es un blastoma benigno que parece como una verruga, como un cuerrito cutáneo, y que en poco tiempo puede dar el cáncer. Por eso hay que eliminarlo antes. Y por fin mostramos una radionecrosis. A veces cuando se hacen radiaciones en el labio aparecen pérdidas de sustancia que son peores que el propio cáncer, porque después a veces hay que eliminarlas quirúrgicamente porque dan mucha molestia y porque pueden dar nacimiento al cáncer del labio. Y ahora iremos a las manifestaciones clínicas de este tipo de cáncer. En el primer paciente estamos viendo una lesión en la mucosa del labio inferior, un hombre, que es lo corriente, con una lesión ulcerada. Pero fíjense que hay una úlcera en el centro y en la periferia un rodete, que es lo que caracteriza a este tipo de cáncer. Por ejemplo, una queritis abrasiva daría una erosión, pero cuando se hace el cáncer se forma un rodete que uno lo toca e infiltra y es duro, y el diagnóstico es relativamente sencillo. En este otro paciente vemos otra úlcera, otro cáncer, digamos, de naturaleza ulcerosa, y que ven ustedes que siempre son hombres y mucosa del labio inferior, carcinomas espinocelulares, etc. Ahora están viendo en este otro paciente una forma vegetante que se extiende en casi todo el labio. Acá ven ya una forma verrugosa. ¿Qué diferencia hay entre la vegetante y la verrugosa? Que la verrugosa tiene escamitas, tiene escamas, como ven acá en este caso. Y la vegetante o no tiene o tiene muy poquitas escamas. El diagnóstico también es sencillo. Ya vamos a ver en diagnósticos diferenciales, que es lo que, digamos, los procesos que pueden simular. Pero el diagnóstico de cáncer del labio es muy sencillo porque los procesos que nosotros vamos a analizar como diferenciales son distintos. Acá tenemos otro paciente con otra forma verrugosa de cáncer del labio. Y fíjense, este paciente tiene la forma verrugosa, que nació sobre una queratosis actínica, pero fíjense en la nariz. Hay una pérdida de sustancia, porque también tuvo un cáncer, porque hay gente que tiene predisposición a distintos tipos de cáncer, más en este caso, donde el sol produjo una queratosis que trajo un cáncer de nariz, y el sol produjo también una queratosis en el labio que trajo un cáncer de labio. Y como siempre estamos diciendo, son todos carcinomas espinocelulares. Este otro paciente, ya la lesión es úlcero-vegetante, pero también tiene su dureza, su infiltración, generalmente no duele, de manera que el diagnóstico es bastante preciso. Miren este otro paciente, este otro enfermo, como un cuerno cutáneo. Y bueno, es un cáncer que se denomina cuerno cutáneo y que en la base histológicamente se puede reconocer el tipo de carcinoma espinocelular que lo produce. Hasta ahora las formas que mostramos eran bastante localizadas, pero miremos este paciente. A la destrucción que llegó no solamente del labio inferior, sino del labio superior, de la mejilla, porque ya son cánceres avanzados, han pasado del labio a otras regiones, son cánceres graves, por supuesto. En este otro paciente también vemos algo semejante de una destrucción
muy grande. Los cánceres del labio son generalmente únicos y están localizados en la zona paramediana, digamos así, en su mayoría. Ya les dije que las comisuras son excepcionales, son centrales o paramedianos, pero a veces son múltiples. Miren este paciente con dos cánceres del labio aparentemente independientes. Dijimos que el cáncer del labio era un espinocelular, un carcinoma espinocelular de la semimucosa del labio inferior que se veía en hombres, pero hay excepcionalmente en el labio superior. Miren ustedes este paciente con un carcinoma del labio superior, que acá se ve también en otra diapositiva del paciente. Pasemos ahora a un hecho muy importante, que es la histología. Ya sabemos, ya lo adelantamos, que prácticamente son carcinomas espinocelulares. Pero los carcinomas espinocelulares pueden ser diferenciados, semidiferenciados o indiferenciados. ¿Qué significa esto? El diferenciado que tiene muchos globos córneos, el indiferenciado que a veces ni se parece a un carcinoma, es fusocelular, tiene otro aspecto que hace a veces hasta dudar si es un carcinoma. Y los intermediarios, bueno, tienen unos pocos globos córneos o los tienen, pero no son como los, digamos, indiferenciados. Nosotros les llamamos así. Clásicamente se habla de los grados de Broders, 1, 2, 3 y 4, donde el 1 es un carcinoma diferenciado, donde el 4 es indiferenciado, y donde el 2 o 3 son intermedios. Como es difícil establecer a veces es un 2 o 3 grados de Broders, nosotros preferimos llamarle semidiferenciado a esos grados 2 o 3, y al grado 1 diferenciado y al grado 4 indiferenciado. Miremos ahora una histología. ¿Ven un gran globo córneo? Bueno, es un carcinoma espinocelular diferenciado. ¿Ven otra histología? Este es un semidiferenciado. Y miren esta histología, si ni parece un carcinoma, es una forma indiferenciada de carcinoma espinocelular. Hay otros aspectos clínicos y digamos otras formas anatomoclínicas de carcinomas que se pueden ver en el labio y que uno de ellos se denomina papilomatosis florida o carcinoma verrugoso. Ya hemos hecho un video hablando de lo que es la papilomatosis florida, de manera que ahora haremos solamente un pequeño resumen. ¿Recuerdan ustedes que eran lesiones que clínicamente parecían cánceres, destruían, pero que histológicamente no se observaba más que acantosis y papilomatosis? Es decir, que el clínico lo manda al patólogo diciendo acá hay un cáncer, y el patólogo dice no, yo no encuentro cáncer, encuentro acantosis y papilomatosis. Pero hay algo más. Este tipo de lesión, que en realidad es un cáncer de baja malignidad, pocas veces da adenopatías metastáticas. Se habla de un 10% de posibilidad de adenopatías metastáticas cuando el cáncer se trata con radiaciones. Se habla, porque nosotros lo hemos tratado con radiaciones y no tuvimos adenopatías metastáticas regionales. Pero además nunca da metástasis generalizada. Entonces, es un cáncer biológicamente, con una histología que generalmente es de acantosis y papilomatosis, que da poca adenopatía regional y que no da metástasis generalizada. Y todavía agreguemos esto.
Los quimioterápicos, especialmente el metrotexato, lo achican, hasta a veces lo hacen desaparecer. De manera que hay algo muy especial en este tipo de lesión, que vuelvo a repetir, es un cáncer de baja malignidad, porque no hay biológicamente ninguna lesión que dé la destrucción que da la papilomatosis florida, y que, digamos, no sea una enfermedad conocida y específica, sino con acantosis y papilomatosis. Pero es claro, no siempre hay solamente acantosis y papilomatosis. Ese sería el grado o el tipo 1 de papilomatosis florida. Hay el 1A y el 1B. En el 1A no hay más que acantosis y papilomatosis, pero el 1B hay una penetración como espolón. La epidermis o el epitelio se profundiza como un espolón y llega a destruir los tejidos, y llega a estar fístulas cutáneas. Pero lo que ocurre es que es distinto del carcinoma espinocelular clásico, que cuando se dice minao localmente, se extiende como las raíces de un árbol. Acá yo dije que se extiende como un espolón. Hay entonces diferencias. Este sería el tipo 1A y el B. El B sería el de penetración. Pero hay veces que encontramos, además de la acantosis y papilomatosis, algún epitelioma, carcinoma in situ, que entonces sería el tipo 2. Y está el tipo 3, donde en la base hay un auténtico carcinoma espinocelular, pero en la superficie con la papilomatosis y acantosis, además de algún leucoedema, además de alguna infiltración, es decir, que hay características clínicas, histológicas, evolutivas y terapéuticas que hacen de este papilomatosis florida, de este tipo de cáncer, un cáncer muy especial, diferente al carcinoma clásico. Veamos tipos de lesiones. Pueden ser vegetantes, pueden ser verrugosos, pueden ser hasta ulcerosos también, pero veamos este enfermo con una papilomatosis florida del labio, esas lesiones vegetantes, otro paciente con una papilomatosis, con una lesión vegetante también, y veamos otro paciente con una lesión verrugosa. Y ahora observemos esta histología, que es la forma tipo 1B. Ven ustedes que en la parte derecha de este diapositivo histológico, la epidermis se introduce como un dedo de guante hacia el interior y hay mucha papilomatosis y acantosis. Bueno, vuelvo a repetir que este tipo de cáncer, que es muy importante, ya lo hemos descrito en forma especial en un video. Hay otra forma de carcinoma espinocelular que se puede observar en el labio y que también merece una mención especial, a pesar de que es raro, pero hay que conocerlo. Es el carcinoma espinocelular melanizado. Las pigmentaciones en el melanoma, por supuesto, son pigmentados, pero en los carcinomas los vasos celulares son los pigmentados, los espinos no. Y este es un tipo de carcinoma que da una pigmentación. Veamos este enfermo, donde puede verse cáncer de labio con alguna zona pigmentada. Y este otro paciente, donde también se ve un carcinoma de labio con otra forma pigmentada. Y miren en el labio superior, que son también, es un carcinoma donde hay también pigmentación. ¿Y saben qué origen posiblemente tenga estos carcinomas? En el folículo pilosebáceo. Hay otras formas raras de carcinomas que pueden localizarse en el labio. Por ejemplo, el llamado adenoacantoma de Leber, que es también llamado epitelioma espinocelular acantolítico, y nosotros agregaremos disqueratótico y sebáceo, porque esas son las características histológicas de
este tipo de carcinoma. Es un carcinoma que en el labio es bastante agresivo y severo. Fíjense, este paciente con un adenocantoma de Leber o epitelioma espinocelular acantolítico, como ha destruido la mayor parte del labio. Fíjense este otro paciente con la misma lesión, y miren la histología, la acantolisis, que son las células malpighianas sueltas que se ven a nivel, digamos, en el medio de este epitelioma. Y hasta se pueden ver algunos elementos coloreados que son evidentemente disqueratosis, y si se hicieran técnicas especiales se podría ver su origen sebáceo. Otro carcinoma que dijimos que no era corriente es el epitelioma vasocelular, pero existen. Acá hay uno, son muy raros, tenemos muy poquititos nosotros en más de 35 años de observar carcinomas bucales, pero hay. Fíjense, este es un vasocelular que no tiene, por supuesto, la gravedad de los otros, los espinocelulares. Y para terminar con las formas clínicas de los tumores malignos del labio, veamos los carcinomas metastáticos. Veamos esta paciente que tiene múltiples lesiones. Son carcinomas metastáticos, hay una en el labio superior, que vienen de un carcinoma sebáceo, que dio metástasis. Y acá tienen ustedes la localización, es decir, que es un carcinoma metastático, que hay que tenerlo en cuenta. Y miren otra lesión en el labio inferior. Esta es una metástasis de un schwannoma maligno de pierna. Y en esta histología que sigue a esta lesión puede observarse que se trata evidentemente de esta lesión. Y ahora vayamos a los diagnósticos diferenciales con que se puede confundir un cáncer de labio. En primer lugar, vamos a hablar del queratoacantoma. Yo les dije antes que el acantoqueratoma era un blastoma benigno, cuyo nombre se lo han dado los patólogos. Pero el queratoacantoma, que parece parecido, es otra cosa totalmente distinto. Nosotros le llamamos a este tipo de lesión, a este queratoacantoma que describió Rookie Winster y que fue previamente descrito por Gougerot con el nombre verrugoma de Gougerot y McCormack y Scarp con el nombre de molusco sebáceo, pero se lo conoce actualmente con el nombre de queratoacantoma. Nosotros le llamamos hiperplasia pseudoepiteliomatosa idiopática. Bueno, publicamos el trabajo hace muchos años en la revista Cáncer de Estados Unidos, y muchos autores norteamericanos le han adoptado el nombre que le pusimos nosotros, hiperplasia pseudoepiteliomatosa idiopática. Tiene diferencias clínicas histológicas con los carcinomas corrientes. Lo clínico puede ser su aparición casi aguda, digamos, en 20 días, 15, 20 días, un mes, se desarrolla de una manera como tardaría 4, 5, 6 meses, digamos, un carcinoma clásico, de manera que esa forma aguda de presentarse ya hace pensar que pudiera tratarse no de un carcinoma, sino de alguna otra lesión. Además, fíjense que acá vamos a ver, bueno, primero les voy a mostrar una forma clínica que es como se presenta el queratoacantoma, con esa lesión que parece un volcán. Hay formas verrugosas donde el centro son como verrugosidades, hay formas como el tipo molusco sebáceo de McCormack y Scarp, donde el centro es excavado y se pueden sacar masas sebáceas.
Hay formas múltiples, hay muchas formas, pero esta es la manera clásica como se presenta el queratacantoma. Y mírenlo ahora en el labio. Ven ustedes que toma bastante la piel, que no es como los otros que hemos descrito, está en el labio superior, y vean este en el labio inferior, también de queratoacantoma, pero este está prácticamente en la piel. Y miren la histología. La histología también vimos que la clínica, la localización en el labio, digamos, distinta al carcinoma clásico, el aspecto mismo, la evolución aguda, eran datos que hacían hacia un diagnóstico diferencial. Y miren la histología. Hay una hiperkeratosis con una acantosis, pero lo importante, hay dos datos histológicos. Uno, que la lesión termina justo, digamos, en el borde donde empieza piel sana, cosa que no ocurre con los carcinomas clásicos, espinocelulares. Y otra es que el epitelio pierde su capa basal, es decir, pierde su agresividad. Esta es la histología de un queratoacantoma a que hicimos referencia y que es de mucha importancia su conocimiento. Miren, este paciente, obsérvenlo, tiene toda una lesión en el labio inferior, que está engrosado, pero este paciente no tenía solo esa lesión, en la boca tenía otras lesiones. Esta es una blastomicosis sudamericana o enfermedad de Luz, Esplendore Almeida, que es una lesión que se ve en el norte de nuestro país, hemos visto bastantes casos, y que se puede diagnosticar, diferenciar del cáncer del labio, no solo por la lesión en sí, sino por las otras lesiones que le acompañan, especialmente a nivel de la mucosa bucal. Este otro paciente, ¿qué tiene? En el labio podría uno pensar en un carcinoma, pero miren la nariz aplastada que tiene. Y esto es una leishmaniasis cutánea mucosa americana que también se ve en el norte de nuestro país, por supuesto que también en Sudamérica, en Brasil y en otros países de Sudamérica, pero con respecto a Argentina lo vemos en el norte. Y esta es una leishmaniasis cutánea mucosa americana. Esta enferma seguramente tiene en su piel alguna cicatriz discrómica por picadura de un flebótomo que le introduce, digamos, la leishmania, y que después de un tiempo largo aparecen lesiones bucales como la que hemos mostrado. Bueno, el diagnóstico, si hubiera una duda en el diagnóstico clínico, histológicamente es totalmente distintos. Otro diagnóstico diferencial. Este paciente que tiene el labio como destruido, ¿será un carcinoma? No. Esto no es más que, fíjense qué cosa rara, una afta severa. Este paciente ha ido haciendo aftas en el interior de la boca, en la lengua, que han provocado alguna destrucción de esos lugares, y acá hay una destrucción del labio. La histología, por supuesto, no muestra más que una necrosis con algún infiltrado característico de las aftas. Pero tiene un aspecto clínico que alguien pudiera sospechar que se trata de un carcinoma, y que si no reconoce los elementos de aftas anteriores, si no hay en el interior, si solamente estuvieron ahí, que es cosa rara, bueno, la histología, por supuesto, es totalmente distinta de lo que es un carcinoma espinocelular. ¿Y este otro paciente, con esa lesión en el labio? Podría uno mirándola decir, ¿será un carcinoma? Pero esto se ha hecho en poco tiempo, esto tendrá 8 o 10 días, hay una adenopatía. Cuando un carcinoma da una adenopatía ha pasado mucho tiempo para dar una adenopatía metastática. Y este en 7 o 8 días ya dio una adenopatía. Bueno, este es un complejo primario. ¿Y de qué? De una sífilis primaria, que puede tener, digamos, en el labio, si uno no pregunta, si uno no
hace la anamnesis, podría mirándolo decir será un epitelioma, y a veces se lo han confundido con epitelioma. Yo recuerdo casos, no en la boca, pero recuerdo un caso de un chanco primario de recto que fue tratado como un carcinoma. De manera que la confusión ha existido, pero es fácil el diagnóstico diferencial. Y ahora una cosa rara, un fibrosarcoma del labio superior, donde ustedes están viendo cómo infiltra parte de la cara, es una cosa excepcional, pero que también quise mostrarlo como un diagnóstico diferencial de los carcinomas. Y hablemos ahora de epidemiología. ¿Qué incidencia tiene este cáncer? Sabemos que la incidencia es la cantidad de cánceres, digamos, aparecidos en el año en 100.000 habitantes. Y la incidencia en este caso es de un 4 por 100.000 en Estados Unidos. Pero fíjense que en zonas donde el sol o la latitud hace que los rayos solares sean más penetrantes o que sean pacientes de piel blanca y muy predispuestos, como por ejemplo en Canadá, hay un 27 cada 100.000, es decir que hay una cifra mucho más grande, y lo mismo sucede en España, donde los campesinos suelen tener mucho cáncer de labio a través de las radiaciones solares que le toma el labio inferior. Precisamente le toma el labio inferior porque es el más expuesto, porque siempre está un poco vertido, y el más expuesto a las radiaciones solares. Nosotros, como os dije al principio, este cáncer de labio se ve en una proporción entre un 30 y un 50% con respecto a los otros cánceres de la boca. Para nosotros hay más de 50% de cánceres de labio. Claro, las estadísticas varían según los sitios donde se observan. No es lo mismo un ambiente oncológico, un ambiente de cirujanos de cabeza y cuello, que un ambiente dermatológico, un ambiente estomatológico. Pero nosotros los hemos observado en más de un 50% de los casos. Tenemos una estadística, tenemos 79, como dije, de 463 casos, entonces lo observamos en más del 50% de los casos. Fíjense la importancia de su conocimiento. Y con respecto al sexo, ya lo adelantamos, 10-1 con respecto a las mujeres, o 15-1 en algunas estadísticas. La edad más o menos es promedio de 50 años, una edad media, pero entran entre 40 y 70 años. Los jóvenes no tienen cáncer de labio. Y las razas, y están vinculadas a las radiaciones solares. La raza blanca tiene mucho más que la raza negra o la raza amarilla, que dijimos que la blanca en Nueva York o en Estados Unidos había de 4 cada 100.000 habitantes. Bueno, en ciertos países de raza amarilla, de raza negra, hay 0.08 cada 100.000 habitantes, de manera que la proporción es mucho menor, es decir, que las razas oscuras tienen menos cáncer de labio, precisamente porque las radiaciones solares no llegan como en otras razas. ¿Qué evolución tiene el cáncer de labio? El tumor tiene una evolución lenta, comienza muy lentamente, sobre un proceso que le precede, y va avanzando lentamente, pero puede ser que con el tiempo, si no se trata, llegue a destrucción grande, pero el avance es muy lento y hay mucho tiempo para tratar y para curar un cáncer de labio. Y las adenopatías, las metástasis ganglionares, ocurren raramente, yo diría en un 7% de los casos en nuestra estadística. Hay algunos que hablan de 10, 15%, nosotros un 7% de los casos. Y hay algo interesante, las adenopatías se producen a nivel de los ganglios submaxilares o submentonianos, es decir, que no van a los laterofaringios, de manera que uno siempre los va a sorprender. No es como un cáncer del interior del labio donde pueden aparecer en los laterofaringios, digamos a nivel de la zona del esternocleidomastoide. Acá no, acá lo primero que van
es a los submaxilares y submentonianos. Después pueden pasar a otras regiones, pero lo vamos a sorprender en las primeras etapas. La diseminación de este cáncer es rara, pero en estadios avanzados existe. Entremos en otro tema, bueno, importante, que es el diagnóstico. El clínico ya lo vimos con los diagnósticos diferenciales y ya hablamos también del histológico. Quiero decirle algo de los ganglios. Los ganglios metastáticos son duros, son grandes, no duelen. Primero son libres y después, si se dejan, pueden hacerse fijos. Pueden ser unilaterales, bilaterales, contralaterales, generalmente unilaterales. Y hay algo que quiero decirles, que cerca del gonion, del ángulo de la mandíbula, hay dos gangliecitos chiquitos que se tocan casi en todas las personas. Esos dos ganglios que son chiquitos, que son iguales de un lado al otro, no tienen el valor de una adenopatía metastática. La adenopatía metastática no es simétrica, hay un ganglio que es más grande que el otro según el lado donde se produzca la lesión, no los ganglios son más grandes, es decir que lo que quiero significar es que olviden esos pequeños ganglecitos, no le den valor a esos pequeños ganglecitos que son simétricos y que están situados cerca del ángulo de la mandíbula, por debajo, digamos, del ángulo de la mandíbula. Y la palpación de los ganglios tiene que ser muy delicada. Yo digo siempre que tiene que ser una palpación a lo tipo mujercita, es decir, no apretar, no hacer una cosa grosera, sino una cosa muy delicada. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la diseminación? Por las imágenes, por la ecografía, digamos centellograma, tomografía, pero como dije, no son frecuentes sino en cánceres muy avanzados. Y pasamos a otra cosa, por supuesto, de mucha importancia, el pronóstico. El pronóstico de un cáncer se hace en base a lo que se denomina el TNM, donde T es tumor, N es nódulo o ganglio y M es metástasis. Entonces, en razón del TNM, se puede hacer un pronóstico de la lesión, de un pronóstico sí, de la evolución de ese cáncer. Ahora, el T, hay TIS, que son T con un epitelioma in situ, es decir, que no son los que hemos referido, son epiteliomas que no salen del epitelio y que son, al principio de las lesiones precancerosas puede haber T1, donde el cáncer tiene menos de 2 centímetros de diámetro. Puede haber T2, donde está entre 2 y 4 centímetros de tamaño. Y puede haber T3, donde es mayor que 4 centímetros, donde se extiende, digamos, en el T4 a zonas vecinas fuera de la región a que estamos considerando donde existe ese cáncer. ¿Y qué puede haber de N? N0 donde no hay ganglios, N1 donde sí hay ganglios homolaterales, N2 donde hay ganglios contralaterales o bilaterales y N3 donde los ganglios en lugar de estar libres se fijan. ¿Y qué quiere decir M? Que puede haber M0, es decir, que no hay metástasis generalizadas, o puede haber M1 y hay metástasis generalizadas. Entonces, con ese TNM se establecen los protocolos que distintas entidades que se dedican al cáncer hacen lo que se denominan las etapas o los estadios del cáncer. Por ejemplo, la American Joint Committee on Cancer, acá tenemos un cuadro donde tenemos las estadísticas de las distintas etapas con las sobrevidas en las distintas etapas. Por ejemplo, en la etapa 1 donde hay T1, un 70-90% de sobrevida. Nosotros creemos que hay más. En la etapa T2 hay un 50-55% de sobrevida. También creemos que hay más. En un estadio 3, donde hay T3 o un N1, hay entre un 20 y 25% de posibilidad de sobrevida. Y cuando hay un N2 o un N3 o un M1 con cualquier T, hay un 5% de sobrevida. Pero hay otros datos más de pronóstico que hay que tener en cuenta, que son clínicos de distinto pronóstico. Por ejemplo, un carcinoma ulcerado o cerebrante
es mucho más grave que un carcinoma exofítico. Cuando la inmunidad es baja por alguna circunstancia y cuando el tipo histológico es indiferenciado, ya hemos dicho que había tipos indiferenciados, es grave, y cuando el número de mitosis típicas o atípicas es mucho mayor, las típicas por supuesto mucho mayor que lo corriente y las atípicas que están señalando que ya existe el cáncer, y cuando hay muchas es de mayor gravedad. Ahora tenemos otro cuadro que es el pronóstico del cáncer del labio en relación con los otros bucales. Ustedes verán que es el menos maligno de todos, el del labio, con respecto a los cánceres interior de la boca, sobre todo en las etapas, en la etapa 1. Y llegamos casi al final, que es el tratamiento del epitelioma del labio. Ustedes ven acá un cartel, una diapositiva, donde señala todos los métodos que tenemos para tratar un cáncer. Ven que se puede hacer por cirugía, es decir, el tratamiento quirúrgico, que se puede hacer, radiaciones de telegama terapia, que puede ser convencional o puede ser de megavoltaje como las bombas o el acelerador lineal, o que puede ser intersticial con aplicaciones de agujas de radium, de iridio o de cesio. Y hay otros que hacen criocirugía o una quimioterapia sistémica o intraarterial en casos, digamos, en que haya que disminuir el tamaño del tumor para después tratarlo por los otros métodos, especialmente los quirúrgicos, y hasta a veces hay radiosensibilizadores que utilizan, además de las radiaciones, la oxigenación hiperbárica. En T1 y en T2, en T2 nosotros preferimos tratar con radio. Se puede hacer con cirugía, se puede hacer con radiaciones, especialmente convencionales, no se precisa más, pero nosotros preferimos utilizar el radium y hemos obtenido muy buenos resultados. Cuidado con las piezas dentarias, hay que tratarlas antes de hacer las radiaciones. Y en T3 y T4 disminuimos el tamaño de la lesión con la quimioterapia, digamos, sistémica o retrógrada por vía intraarterial para disminuir la lesión y después tratarla con cirugía. Y con respecto a los ganglios, no hacemos tratamiento profiláctico o electivo, es decir, que si no están, no los tocamos. Si están, hacemos el tratamiento obligado, que es el vaciamiento de cuello. Y cuando hay una diseminación sistémica o son de alto riesgo, bueno, utilizamos la inmunoterapia, especialmente la bleomicina, y agregamos, si es necesario, la inmunoterapia. En síntesis, el cáncer del labio es prácticamente un carcinoma espinocelular que se localiza en la semimucosa del labio inferior, que se ve preferentemente en cantidad muy grande en relación con las mujeres, en los hombres, que hay formas ulcerosas, formas verrugosas, formas vegetantes, formas de cuerno cutáneo y formas telebrantes, que histológicamente nosotros elegimos los términos diferenciado, semidiferenciado o indiferenciado, según el diferenciado tenga globos córneos, el indiferenciado ni se parezca a veces a un epitelioma espinocelular. Hay que tener en cuenta los procesos predisponentes, los procesos precancerosos, las lesiones cancerizables, porque es la manera de, tratándolas, hacer la profilaxis del cáncer del labio. Fíjense la importancia que tiene el reconocer esas lesiones cancerizables, especialmente las queilitis crónicas y sobre todo las de tipo actínico, y tanto las exfoliativas como las abrasivas como las fisuradas. Recordar de la leucoplasia, del líquen, de todos estos procesos que ya hemos citado. Vimos que las queilitis glandulares no traían cáncer en nuestra experiencia, a pesar de que en los europeos, especialmente los franceses y españoles, tienen muchos trabajos sobre la aparición
del cáncer de labios sobre las quelites glandulares, nosotros tenemos que decir que no lo hemos observado y hemos dado las razones en que nos parece que debería ser así, porque tendrían que ser adenocarcinomas, tendría que localizarse en la línea de Klein y en la semimucosa, etc. Vimos que el diagnóstico es sencillo, que la evolución es lenta, que adenopatías solo la hemos encontrado en un 7% de los casos, y que la sistematización, digamos la diseminación sistémica de un cáncer de labio se ve muy pocas veces. Se ve, pero pocas veces. Que en cuanto al pronóstico, en T1 y T2 para nosotros es un poco más alto que el American Joint Committee on Cancer. 90% de los casos se han curado en 1 y 2. En estadio 3 hasta llegamos a un 60% de los casos. Y en estadio 4 a un 10% de los casos. Y en relación al tratamiento, ¿qué preferimos en los estadios 1 y 2? El radio. No decimos que no se pueda hacer cirugía ni radioterapia, pero preferimos el radio. Nos ha dado grandes resultados, evitamos la gran operación y evitamos todo lo que puede significar una radioterapia aplicada durante un tiempo más largo que la aplicación de unas agujitas de radio. Y en T3 y T4, o en aquellos, sobre todo hablando en general de alto riesgo, disminuimos el tamaño del tumor con quimioterapia sistémica o a veces intraarterial retrógrada, y después lo tratamos quirúrgicamente. En cuanto a los ganglios, no hacemos tratamiento electivo de los mismos o profiláctico, pero sí existen que hace el vaciamiento ganglionar. Nada más y muchas gracias.